El delirio de victimización que sufren los mormones tiene poca comparación en el resto de la población mundial. Una vez, como me citan casi a diario en comentarios en YouTube, José Smith predijo que su nombre iba a ser usado para bien y para mal. Así que hablar en público de sus esposas de 14 años o de sus estafas bancarias con sus cofres llenos de arena en lugar de dinero es el cumplimiento de esa profecía. Al pobre José le estamos diciendo todas las porquerías que hizo, lo cual es, obviamente, está siendo una víctima de nuestros ataques tan feroces, de nuestro resentimiento, como dicen. Mencionar cualquier cosa negativa del gran profetoide es blasfemia, es anatema y es evidencia de cómo los mormones son la iglesia verdadera, porque después de todo, ¿quién es tan perseguido como ellos? Este delirio de persecución no es nuevo. La iglesia lo ha venido usando desde sus comienzos y ha servido para galvanizar a su membresía. Es más fácil crear una mentalidad de grupo cuando se identifica a un supuesto enemigo, por más que ese enemigo no exista más que en la imaginación de los miembros del grupo. Desde que los mormones fueron expulsados de Missouri, José comenzó a decir que la razón por la expulsión no era más que persecución religiosa. Véase, por ejemplo, su carta del 4 de noviembre de 1838 a Emma Smith, en la que se queja de la persecución de la turba. Y le pongo ahí el enlace a los papeles de José Smith, pero si no saben leer inglés, les recomiendo un libro buenísimo que se puede encontrar en Amazon, que se llama Pesquisas Mormonas. La lógica va más o menos así. Los mormones son la verdadera iglesia. La verdadera doctrina ofende a los pecadores, ergo, hay que sacárselos de encima para que nos permitan pecar en paz y sin culpa. Al menos eso es lo que les pasa por la cabeza cuando deciden criticar a los críticos. Pero, a pesar de que los mormones se quejan de haber sido víctimas de matanzas desenfrenadas, cuando la masacre más grande que sufrieron fue la Hunts Massacre, en la que 17 miembros de la iglesia fallecieron víctimas de un ataque por parte de una milicia no oficial de missourianos, y lo cual fue de hecho una verdadera tragedia, el evento ni se compara con la matanza de Mountain Meadows, en la que un grupo de mormones asesinaron en sangre fría al menos a 120 hombres, mujeres y niños y ancianos que intentaban pasar por Utah. Eso es todo. Intentaban pasar por Utah para llegar a California. Evento muy poco mencionado en los discursos mormones. Los que citan la masacre de Hunt también ignoran que este ataque no fue libre de provocación. Cuando el gobernador Boggs ordenó el exterminio de los mormones, un término que según los mismos textos de la iglesia significa expulsión y no asesinato en masa, el consejero de la primera presidencia, Sidney Rigdon, ya había dado un discurso animando a la exterminación de los missourianos, no mormones. Así que el evento más trágico de la historia de la iglesia, y el cual es usado como el máximo ejemplo de persecución religiosa, fue consecuencia de las acciones de los mismos miembros Sud, quienes habían amenazado con hacerle lo mismo de lo que se quejaban que se estaban haciendo en contra de ellos. Este es el discurso de Rigdon, dado el 4 de julio de 1838, el día de la independencia estadounidense. O sea, hace exactamente, hoy, que estoy grabando esto el 4 de julio, 181 años. Y el texto completo del discurso está en la revista de Pesquisas Mormonas en Patreon, patreon.com. Busquen ahí Pesquisas Mormonas y va a estar el texto completo. Mientras tanto, yo les doy una versión resumida porque es larguísimo y repetitivo y aburrido. Bueno, esto fue en Far West, Caldwell County, Missouri. Amigos y conciudadanos, antes que nada, hemos sido reunidos por razón de nuestra santa religión. Solo por ese motivo la gran mayoría de nosotros está aquí hoy. Tampoco podría ser de otro modo. Desde nuestra infancia hemos tradicionalmente creído que nuestro gobierno es el mejor del mundo. A medida que avanzamos en la vida, no oímos nada más de nuestros estadistas y héroes que la perfección y excelencia de nuestras instituciones políticas y la superioridad de nuestro gobierno sobre todos los gobiernos del mundo, tanto de épocas anteriores como posteriores. Nos han enseñado desde nuestras cunas a reverenciar a los padres de la revolución y a venerar las urnas que contienen las cenizas de los que duermen. Y cada sentimiento de nuestros corazones responde al unísono este precepto. Bajo la salvaguardia de la Constitución, el yugo del tirano fue retirado
y la igualdad de derechos y privilegios fluyen por cada rincón de un gran todo. Protegido por sus leyes y defendido por sus poderes, el santo, oprimido y perseguido, puede adorar bajo su propia vid y bajo su propia higuera, y nadie lo moleste o pueda asustarlo. No hay nadie que me desafíe o moleste o pueda asustarme. Es una cita de Satanás en la ceremonia del templo. Nótese la similitud con la cita de Rigdon. En inglés es idéntica. Siempre lo hemos contemplado y así lo hacemos ahora, como el único y verdadero tejido de la liberación y baluarte de la libertad en el mundo. Al celebrar esto, el aniversario de nuestra independencia, todas las divergencias partidistas deben ser olvidadas. Todas las diferencias religiosas deben dejarse a un lado. Somos miembros de una república en común, defendiendo por igual de la fiel ejecución de sus leyes para nuestra protección en el goce de nuestros privilegios políticos y religiosos. En tiempos de paz debe ser nuestro objetivo y nuestro propósito fortalecer los lazos de la unión, cultivando la paz y la buena voluntad entre nosotros. Y en tiempos de guerra, enfrentarnos con nuestros enemigos espada en mano y defender nuestros derechos a expensas de la vida. Porque ¿qué es la vida cuando la libertad se ha ido? Es un nombre, una burbuja. Mejor dormir con los muertos que ser oprimidos entre los vivos. Los padres de nuestra nación debemos seguir su ejemplo y sacrificar nuestras fortunas, nuestras vidas y nuestros sagrados privilegios como hijos y sucesores suyos para mantener inviolable lo que obtuvieron mediante su riqueza y su sangre. Debemos cumplir los deberes de este día y disfrutar de los privilegios de los que gozamos en esta tierra de libertad como santos del Dios viviente, donde nuestros derechos más sagrados, incluso el de adorar a nuestro Dios según su voluntad, nos es garantizado por la ley, y que privarnos de nuestro derecho religioso, tan ligados a la existencia de esta nación, sería condenar a la nación a la ruina y a la unión a la disolución. Ahora, ¿por qué agregué estas partes, y no las corté con el resto? Es que aquí Sidney Rigdon está haciendo una base, está formando una base en su lógica, ¿verdad?, retórica, de que los Estados Unidos es un país libre. Los Estados Unidos es un país donde existe la mayor libertad de expresión y religión del mundo. Y si uno no se beneficia de esa libertad a causa de algún tirano que quiere controlarnos, es nuestra obligación como ciudadanos el atacar a esa gente y dar nuestra propia vida para defender nuestra libertad. Lo que está haciendo aquí está poniéndolo todo loco acá los miembros de la iglesia para que, de ser necesario, levanten las armas y defiendan al resto de los miembros de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Los está agitando. El primer ataque que sufrió la iglesia por parte de sus enemigos fue por tergiversaciones y difamación. Lo mismo que hago yo, aparentemente. Yo tergiverso y difamo. Eso no es nada nuevo. O sea, oigan, apologistas mormones, miren, acá ya hace 180 y qué sé yo cuántos años, ya lo venían haciendo. No son nada originales, nenes. Mediante este sistema fue atacada en todo lugar y por toda la clase de hombres, religiosos y no religiosos. Tergiversación tras tergiversación, falsedad tras falsedad, desfilaron en rápida sucesión, hasta que cientos de ellas se creaban en un solo minuto por gente que se dedicaba a ello, ya que de lo contrario no podrían haber conseguido poner tantos en circulación. Al no tener éxito con este sistema, los enemigos recurrieron a los enjuiciamientos que se multiplicaron continuamente, aparentemente con la intención de destruir a cada persona que prestara ayuda y asistencia para llevar a cabo la obra del Señor. Pero todo esto no tuvo éxito, según las expectativas de los perseguidores, y se unieron al poder de las turbas, expulsaron de sus casas a hombres, mujeres y niños, arrastrándolos a altas horas de la noche, sacándolos de sus camas, azotándolos, embreándolos y emplumándolos y avergonzándolos. Acá Sidney Rigdon está diciendo esto porque esto es lo que le pasó a él. Como vamos a ver en la sección que viene, de las esposas de José Smith,
Sidney Rigdon estaba con José Smith en la misma granja, durmiendo. Cuando vinieron a la noche, lo sacaron a la rastra y les llenaron de brea y plumas. Y parece que a Sidney Rigdon le pegaron tanto y en la cabeza que a partir de ese momento quedó mal de la cabeza, y por eso hacía cosas como este discurso. Eso es lo que decía José y varios otros que lo conocieron. Pero bueno, esto no le pasaba a todo el mundo, esto le pasaba a él y a otros líderes. O sea, nadie arrastraba a niños y mujeres de la cama para llenarlo de brea y pluma. Es una exageración. Tampoco fueron esos los únicos medios a los que recurrieron durante esta obra de persecución, ya que estaban determinados a poner fin a la iglesia para siempre, además de los medios mencionados. Robaron la propiedad de los santos, quemaron también sus casas y culpaban de ello a los santos, para de esta forma levantar la indignación pública contra ellos, y también juraron en falso. De hecho, podemos añadir que utilizaron todos los medios de los que el adversario disponía. Nada parece haber quedado sin hacer que pudieran haber sido hecho por hombres y demonios, para que los propósitos de Dios pudieran fracasar. Pero aún así consiguieron el objetivo que tanto deseaban muchos de ellos. Bajo todo este fuego de persecución, la causa ha continuado con un curso estable. El aumento ha sido gradual pero constante, y la iglesia en este momento cuenta con muchos miles. Algunos en el viejo mundo se han vuelto obedientes a la fe. Multitudes lo han hecho en Canadá, así como en la mayor parte de los Estados Unidos. Y esto es tan curioso porque acá está haciendo exactamente lo mismo que hacen los defensores de la iglesia y los líderes de la iglesia. Ustedes atacan la iglesia, pero ¿saben qué? La iglesia sigue creciendo. Bueno, no será creciendo mucho, pero crece. Sí, es muy poco el crecimiento, pero ¿sabe qué? Pocos serán los escogidos y qué yo qué. Siempre hay alguna excusa, ¿verdad? Siempre hay una excusa. Somos muchos. No somos muchos. Bueno, somos pocos, pero así es como tiene que ser. Y los líderes que siguen hablando de cuántos miembros somos. Somos 16 millones, hace como 10 años que somos 16 millones. Durante estas etapas de persecución, una serie de los santos han perdido la vida y otros están desaparecidos y se desconoce lo que ha sido de ellos, pero creemos que han sido asesinados en secretos. Y esto es algo que se los acusa a los mormones, que cuando alguien durante la época de Brigham Young, bueno, más que nada durante la época de Brigham Young, pero también antes, que cuando los mormones se hacían desafectos, se decepcionaban con la iglesia y se querían ir, no los dejaban, desaparecían. Los líderes de la iglesia no los dejaban. Pero a pesar de toda esta violencia, podemos decir como lo hizo Pablo a los Corintios: nos vemos tribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Hasta el momento hemos soportado esa gran lucha de aflicción y hemos guardado la fe. Si los antiguos santos tuvieron que soportarlo como viendo al invisible, nosotros también. Si tuvieron que perseverar frente a tanta oposición por parte de los pecadores, nosotros también. Si tuvieron que sufrir conflictos por fuera y temores por dentro, nosotros también. Si tuvieron que sufrir azotes y encarcelamientos por su religión, así también nosotros. Si estuvieron a menudo en peregrinaje, en peligro en el agua, en peligro entre ladrones, en peligro en sus propios compatriotas, en peligro con los paganos, en peligro con la ciudad, en peligro en el desierto, en peligro en el mar y en peligro entre falsos hermanos. Si sufrieron cansancio y dolor entre alertas, y sufrieron de hambre y sed, con frecuentes ayunos y de frío y desnudez, nosotros también. Una de las causas de nuestras grandes persecuciones es la influencia que tienen en el mundo aquellos a quienes hemos separado de la comunión de la iglesia debido a su maldad. Bueno, y acá está hablando, como también vamos a leer en un minuto, de gente como Orson Hyde, Thomas B. Marsh, que se fueron de la iglesia a causa de la violencia, a causa de las cosas que vieron que no les gustaba, se fueron, publicaron estas cosas en diarios y en publicaciones populares. Entonces él dice, ven, estos a los que hemos echado de nuestro medio son los que más daño nos hacen. A eso se está refiriendo. Que intentaron satisfacer su venganza contra nosotros y también ocultar su propia vergüenza mediante difamaciones y viles calumnias. En cierta ocasión nos acusaron de tener todas las cosas en común,
en otra de ser enemigos del gobierno, y en otros lugares se decía de nosotros que éramos abolicionistas. De hecho, nos acusaban de cualquier cosa que creían mejor para encender la opinión pública y excitar la indignación popular. Y si es posible, poner fin a la obra, sacrificando a algunos de los que se consideraban más activos en apoyar y defender la causa. Piedad sin inteligencia es fanatismo, y devoción sin conocimiento es entusiasmo. El objetivo de nuestra religión es hacernos más inteligentes de lo que seríamos sin ella, no tanto para hacernos conocer lo que vemos, sino lo que no vemos. Conociendo pues los terrores del Señor, advertimos a nuestros semejantes, no solo por preceptos, sino también por medio del ejemplo, dejando nuestros antiguos hogares, a los cuales estábamos atados mediante los más fuertes lazos y sacrificando la mayor parte de nuestras posesiones terrenales. Muchos de nosotros, en tiempos pasados, fuimos ricos, pero por causa de Jesús y por mandato de nuestro Dios, nos hemos vuelto pobres, porque Él, Cristo, se hizo pobre por causa de nosotros. De igual manera, seguimos su ejemplo y nos volvemos pobres por Él. Me gusta acá que dice, nosotros teníamos mucha plata. Estamos podridos en plata. Pero ¿sabe qué? Nosotros elegimos ser pobres. Sí, elegimos ser pobres, por eso que somos pobres. No es porque no podamos disfrutar de los honores y las adulaciones del mundo, en caso de que lo deseásemos, sino que voluntariamente lo hemos ofrecido en sacrificio, así como también la riqueza del mundo para tener un fundamento más duradero. Y por eso es que a José no le interesaban los honores del mundo, que él andaba ahí en Nabú, encima de su caballo, vestido de militar, ¿no? Con todas sus medallas y su estupidez, que él mismo se dio, porque él era él era el líder político, ¿no? Así civil, así como religioso. Es por esto que hemos recogido el despojo de nuestros bienes. Nuestras mejillas han sido dadas a los que hieren, y nuestras cabezas a los que arrancan nuestro cabello. No solo hemos presentado la otra mejilla cuando nos golpeaban en la primera, sino que lo hemos hecho una y otra vez, hasta que nos hemos cansado de ser golpeados y de ser pisoteados. Hemos soportado al mundo con bondad, hemos sufrido su abuso sin causa, con paciencia, y lo hemos tolerado sin resentimiento hasta el día de hoy. Y aún así su violencia y sus persecuciones no cesan. Pero desde este día, a esta hora, no la sufriremos más. Ponemos a Dios y a todos los santos ángeles por testigos este día, de que advertimos a todos los hombres en el nombre de Jesucristo, que no vengan en contra nuestra nunca más, porque a partir de esta hora no lo soportaremos más. Nuestros derechos no serán pisoteados impunemente nunca más. El hombre o el conjunto de hombres que lo intente, lo hará a expensa de su propia vida. Y en cuanto a la turba que venga sobre nosotros a molestarnos, habrá entre nosotros y ellos una guerra de exterminio, porque los perseguiremos hasta que se derrame la última gota de su sangre, o bien tendrán que exterminarnos. Porque llevaremos la sede de la guerra a sus propias casas y a sus propias familias. Una y otra parte serán totalmente destruidas. Recordad esto, pues, todos los hombres. Nunca seremos los agresores, no infringiremos los derechos de ningún pueblo, sino que defenderemos lo nuestro hasta la muerte. Reclamamos nuestros propios derechos y estamos dispuestos a que todos los demás disfruten de los suyos. Ningún hombre será libre de entrar en nuestras calles, de amenazarnos con turbas, porque si lo hace, pagará por ello antes de salir del lugar. Y tampoco estará en libertad para vilipendiar y calumniar a ninguno de nosotros, porque no habrá más sufrimiento en este lugar. Acá está la directa amenaza contra la gente. Los vamos a matar a todos. Ahora, imagínense si ustedes ven a un grupo de refugiados. Entra un grupo de refugiados, se establecen acá en la ciudad y son más que los que éramos acá antes. Entonces todo lo que ellos votan, ganan, porque votan en masa, en bloque. Y el líder de esos refugiados decide que él va a ser el rey del mundo, que quiere establecer su doctrina acá entre nosotros, y da un discurso como este.
¿Qué va a pensar la gente? Van a quedar espantados. Van a quedar todos pero aterrorizados. Además, él dice a los que nos amenacen, ¿qué consiste una amenaza? ¿El decir que te voy a matar o el decir que no me gusta lo que estás haciendo, que tendrías que calmarte un poco? ¿Eso es una amenaza? O sea, ya hemos visto que para los mormones el publicar este tipo de cosas en el internet ya es una ofensa que se merece la muerte, como varios me la han deseado. Entonces, no es una exageración decir, me parece que Sidney Rigdon está viendo cosas que no hay, o que está considerando amenazas cosas que no lo son. Cuando él dio este discurso, el gobernador Boggs escuchó esto, o vio las transcripciones, se horrorizó y dijo, ok, los mormones ya no son más bienvenidos aquí. Váyanse, chicos, o vamos a tener problemas. ¿Se lo puede culpar? Y después José Smith mandó al asesino ese que tenía por Rockwell para que lo matara. Que por suerte le erró, pero lo hirió. Así son, ¿verdad? Así son. Pero bueno, así eran. Hoy arreglan todo con política y plata. Antes lo arreglaban con las pistolas. Por lo tanto, que todos los hombres recuerden este día como el día que proclamamos nuestra libertad, al igual que hicieron nuestros padres, y sacrificamos este día y los que vengan, nuestras fortunas, nuestras vidas y nuestros sagrados privilegios para poder ser libres de las persecuciones que hemos tenido que soportar durante los últimos 9 años aproximadamente. Tampoco toleramos a ningún hombre o grupo de hombres que instituyan leyes vejatorias contra nosotros para privarnos mediante el engaño de nuestros justos derechos. Si lo intentan, nosotros les decimos que ¡ay de ellos! Hoy nos proclamamos libres con un propósito y una determinación que nunca se podrá romper. No, nunca, nunca, nunca. Y ahí se acaba, ¿no? Todo dramático. Entonces, hablamos de persecución. ¿Realmente son tan perseguidos los mormones? ¿O fueron tan perseguidos los mormones? ¿No será que tal vez ellos tuvieron algo que ver en esa persecución?